la segunda parte. Así que comparte la señal en esta hora. El tema: no menosprecies la disciplina. No menosprecies la disciplina. A manera de repaso, voy a hablarles que nosotros tocamos el libro de Hebreos capítulo 12, donde se habló de la disciplina de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios, ni te fatigues cuando eres corregido o reprendido por Él. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Hablamos de que el Señor nos disciplina, hablamos de que el Señor nos reprende, hablamos de que el Señor nos corrige, nos castiga, nos enseña, nos instruye. Todo eso tiene que ver con la disciplina. Hablamos también que la palabra es lo que te disciplina. Y con ese verso yo quiero comenzar. Ahí fue que terminamos la primera parte. Y ahí quiero comenzar en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Ahí fue que terminamos, lo voy a leer para comenzar desde ahí. Toda la escritura, segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura, no es parte, como dije al principio, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, oiga, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, oye esto, ¿cómo te disciplina? Ya sabemos que Dios disciplina a sus hijos. Disciplina no es siempre un garrote, una consecuencia de lo que tú recibiste, un castigo por haber hecho algo incorrecto. No, no es solo eso. Sí, la disciplina incurre en azote y en consecuencia de lo que hemos sembrado. Pero también la disciplina tiene que ver con educación, educar, instruir, formar. ¿Y qué usa Dios para instruir a sus hijos? La palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra es lo que Dios usa para enseñarnos. Si tú no la oyes, si tú no la estudias, si tú no la lees, entonces no vas a ser corregido. Vas a permanecer en pubertad espiritual. Vas a permanecer en niñez. Vas a ser un cristiano, un hijo salvo, pero carnal. Que no conoces, que nada difiere del esclavo, porque no conoces que eres un heredero, no conoces tu herencia, no conoces el carácter de Dios, no conoces cómo Dios piensa, porque la manera de Dios pensar está aquí en la palabra. Mire, hermano, ¿cuántas veces usted se sienta? ¿Cuántas veces me he sentado yo a leer la palabra? Hermano, y la palabra me penetra. Es como martillo que quebranta la piedra y me llena. Y empiezo a conocer el carácter de Dios. Empiezo a conocer a Cristo. Porque este es el camino, este es el propósito. Hasta que, viendo por el camino de la aurora hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo, madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mira cómo dice, mira cómo compara Dios su palabra. Allá en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra, oye esto, si la palabra es lo que Dios usa para disciplinarte, si la palabra es una de las formas que Dios usa para disciplinarte, tienes que entender lo que hace la palabra. Dice, porque la palabra de Dios, oye, la palabra de Dios, aquí está, es útil y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Tú has sentido la palabra picando, cortándote a veces cuando yo hablo la palabra o cualquier otro predicador que esté en línea con la palabra y la habla, sientes que te corta, que te parte, que te penetra? Porque es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, oye, el alma y el espíritu, divide esas dos naturalezas, la parte almática y la parte espiritual. La palabra es la que juzga. Hay situaciones que tú no sabes qué hacer y la palabra es la que te dice, esto es carne y esto es espíritu. La palabra, pero si no lees la palabra, mis hermanos, miren, los hermanos del ministerio Te Exaltamos Dios, les hablo hoy con el corazón. Llevo sobre 10 años
hablándoles de la importancia de la oración diaria y la lectura de la palabra. Mire, para yo orar, a veces yo me levanto a orar y no siento deseo de orar. ¿Y qué hago? Leo la palabra. Después de un tiempo de leer la palabra me despierta el hombre interior. Empiezo a leer y de momento, como la palabra de Dios es viva y es eficaz, y como la escritura inspirada por Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir, ella me redarguye, ella me convence y de momento estoy listo para orar. Suelto la Biblia y empiezo a dar gracias a Dios y a orar. Y comienzo el día en línea con el Señor. No abandone la lectura, hermanitos de Miami. Mis hermanos mis hermanos miamenses de Miami, del sur de la Florida, mis hermanos del ministerio Te Exaltamos Dios. No deje de leer la palabra, hágalo un hábito. Todos los días lea o póngalo en el app de su celular, escuche la palabra. Usted puede estar manejando, cocinando, caminando y escuchando la palabra. No hay excusa. Ore al Señor, saque tiempo para orar. Ay, pastor, pero yo no puedo orar una hora. Pues ora media hora, 20 minutos, 15 minutos, pero hazlo. Lee la palabra y ora, hazlo, comienza con algo. Y tú verás que a medida que vayas haciéndolo, tú vas a necesitar ser lleno del Espíritu constantemente. Entonces, dice que es una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oye, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra va a discernir, va a traer a conciencia lo que está en tu mente y te va a decir, esto no es de Dios. O te va a decir, esto es de Dios, ponle cuidado. La palabra lo hace. Y mira lo que dice de la palabra, verso 13. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada queda oculto ante la presencia de la palabra de Dios. Dios es su palabra. Usted tiene que leer la palabra, hermano. Usted tiene que atesorarla en su corazón. Vamos a ver ahora otros métodos por los cuales Dios disciplina. Ya hablamos de que Dios nos disciplina por su palabra. ¿De qué otra forma Dios nos disciplina? Vamos a verlo aquí en Salmos capítulo 89. Oiga esto, capítulo 89 y el verso 30. Dice, si mis hijos dejaren mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, oye, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Pregunto yo, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento si el pueblo dejaba la ley, no andaban en los juicios de Dios, si profanaran sus estatutos y no guardaban los mandamientos? ¿Qué hacía el Señor? Los castigaba con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaba de ellos mi misericordia. ¿Ve? Porque son hijos. Ahora la pregunta es, ¿ese principio de disciplina al pasar la cruz cambia? No cambia. Dios sigue siendo fiel en su disciplina. Dios sigue disciplinándote. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. En el nuevo pacto, te lo voy a parafrasear. Si mis hijos dejan la palabra y no anduvieren en mi palabra, si anduvieren mis consejos y no guardan el nuevo pacto, entonces yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de ellos mi misericordia. Es lo mismo. Por eso es que leímos allá en Hebreos capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues cuando eres corregido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y corrige y azota a todo el que recibe por hijo.
Yo no sé por qué hay gente que se creen, oh no, como yo estoy en el nuevo pacto, ya Dios no me va a disciplinar. Dios se hace el loco cuando yo no estoy ni orando, ni leo la palabra, y cuando ando en vicio y en doble vida, Dios no se ocupa de eso porque ya Él me salvó. ¿Quién te dijo esa pamplina y esa mentira? Dios es el mismo Dios. El pacto no ha cambiado, pero Dios sigue siendo igual. Su carácter, Dios sigue siendo santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? A los santificados en Cristo. Primero les habló de la posición en Cristo. A los santificados en Cristo. Y después les dijo que están llamados a ser santos. Que están llamados a vivir en santidad, a vivir apartados. ¿Qué le dijo a Timoteo? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, santificado para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Hay que caminar en santidad. Ay, pastores, que a mí no me gusta esa palabra. A mí tampoco me gusta. A mí la carne no me gusta. Mi carne no le gusta esa palabra. Pero como yo no ando conforme a la carne, yo ando conforme al Espíritu. Yo no quiero andar conforme a la carne. Yo no quiero satisfacer los deseos de la carne. Yo quiero satisfacer los deseos del Espíritu. Mira cómo dijo, esto lo dijo el Señor a David. Ahora mira lo que le dijo a su hijo Salomón, segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Mira lo que le dijo a su hijo, referente a Salomón. Vino el profeta y le habla a David, pero se lo habla a su descendencia. Dice, yo le seré a él padre, hablando de la descendencia de David que iba a construir el templo, porque a David no se le permitió construir el templo, sino a su descendencia, a su heredero. Y hablando de su heredero y descendencia, dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora oiga esto. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Aquí ahora te explica qué tipo de disciplina es. Salmo decía, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Cuál es la vara y el azote que a veces Dios usa para castigarnos y corregirnos a los otros? Aquí está, lo dice claramente. Dice, si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Dice, y con azotes de hijos de hombre. Hermano, cuando caminamos en la carne, Dios va a usar a personas. Dios puede usar personas alrededor nuestra que lleven a cabo esa disciplina. De cualquier forma, de muchas maneras. Miren, en el antiguo pacto, cuando el pueblo desobedecía, ¿sabe lo que hacía Dios? Llamaba a sus abejas. La Biblia lo llama el ejército de Dios. Eran los moabitas, los filisteos, toda la gente enemiga de Israel. Dios los dejaba allí hasta el momento que Israel no cumplía la palabra y le decía, vamos muchachos, métanle mano. Dios es igual ahora. Dios, no dice Dios que te cubre, que te protege de situaciones. Claro que te protege, pero si andas en la carne y si andas desordenadamente, a veces Dios tiene que permitir que esas murallas de protección que están sobre tu vida por caminar en orden con Dios, Él tiene que quitarlas momentáneamente, aunque no ha quitado su misericordia, pero tiene que permitir la vara del hombre y el azote de los hijos de los hombres para que tú despiertes y digas, Señor, ayúdame. Y Dios dice, eso es lo que yo quería. Y entonces quita esa vara y ese azote y trae para ti el consuelo cuando ve un corazón arrepentido y humillado. Hermano, esto no cambia. Esto no pare más. Pastor, no me gusta esto. Es que esto no es, si te gusta, no, esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, escuche bien. La disciplina, Dios usa la palabra para disciplinarnos. Otra forma de disciplinar no es a través de otras personas. A veces, no sé, el banco te quitó el carro, te metieron una demanda, no sé. Dios usa muchas maneras. Tienes un vecino que está dándote problemas, tienes tu yerno que está trayendo un desconcierto a la familia. Dios usa muchas maneras para enseñarnos, para despertarnos. Pero no siempre, eso lo usa cuando caminamos en la carne,
Pero ¿qué sucede cuando le obedecemos? ¿Qué sucede cuando estamos bien, en orden, en línea con la palabra de Dios y le buscamos y le tememos a Dios con ese temor reverente? Y al mismo tiempo padecemos. ¿No se ha preguntado usted, Señor, pero te he buscado? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué me está sucediendo esto si yo estoy orando? Yo estoy buscándote, estoy leyendo la palabra. Estoy sembrando, Señor, estoy en línea, me estoy manteniendo en buen testimonio con mi familia, estoy congregándome. ¿Por qué me está sucediendo esto? Aquí viene la otra parte de la disciplina. La disciplina no necesariamente es por algo malo que tú hiciste. No es por un mal comportamiento. Recuérdate que la disciplina es educación, formación, instrucción. ¿Sabes que Jesús tuvo que ser disciplinado? Ahora entramos aquí en otra dimensión. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y el verso 7. Mira cómo dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oye ahora, y aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió obediencia. La pregunta es, ¿era Cristo un malvado? No. ¿Pecó Cristo? No. ¿Desobedeció Cristo a su Padre? No. ¿Y por qué tuvo que padecer? Porque necesitaba aprender. La pregunta es, si yo estoy haciendo las cosas correctas y estoy imitando a Cristo en todo, ¿por qué tengo que padecer persecución? ¿Por qué tengo que padecer aflicción? ¿Por qué tengo que padecer tribulación? ¿Por qué tengo que padecer enfermedad? ¿Por qué tengo que padecer persecuciones? ¿Por qué? Para aprender obediencia. Cristo mismo, que vivió sin pecado, tuvo que aprender obediencia. Mira cómo dice, y habiendo sido perfeccionado, Cristo tuvo que ser perfeccionado. Cristo tuvo que ser madurado. Hello. Are you listening to me? Cristo tuvo que ser perfeccionado y tuvo que aprender. En su parte humana, tuvo que aprender. Por eso él le dijo a los discípulos, ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Jesús tuvo pruebas, claro. Tuvo aflicciones, tuvo padecimiento, tuvo necesidad, tuvo dolor, lloró. Se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió traicionado, se sintió que Pedro lo negó. ¿Sabes lo que es sentir eso de un cercano tuyo que tú le das comida, le das albergue y que el que está cercano se vaya en contra tuya? Entonces, Jesús sufrió el padecimiento. Oiga esto, Jesús sufrió el padecimiento sin ser culpable. Entonces, ese evangelio fácil que te predican por ahí, hermano, si usted acepta a Cristo y entra en la fe, no hay disciplina. Dios, todo va a ser puertas abiertas, todo va a ser arriba solamente, todo va a ser abundancia, todo va a ser sanidad. Mentira. Porque el mismo Jesús tuvo que padecer. Al mismo Jesús lo persiguieron, lo blasfemaron. Sus mismos cercanos, ministros, pastores, lo entregaron. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice Pedro. Que no abrió su boca, no se halló en él engaño. Jesús sufrió el padecimiento sin ser culpable, sino que sufrió nuestros dolores y por nuestros pecados. Él fue inocente. Oiga esto. Muchas veces usted y yo padecemos siendo inocente. La pregunta ¿es injusto? Si lo miras en la carne, va a decir, es injusto porque yo estoy caminando en orden con Dios. Pero si lo miras a través de los ojos de Dios, Dios dice, es perfectamente justo porque me voy a glorificar en él. Yo le hice una pregunta a mi esposa esta semana. En estos días, ayer creo que fue que estábamos caminando. Le dije yo, mi amor, ¿cómo hubieras reaccionado si te hubiera pasado lo que le pasó a Job?
Y me contestó sabiamente. Me dijo, lo mismo que Job hubiera hecho. Lo mismo que Job hizo. Hubiera hecho lo mismo que Job hizo. Exactamente. La pregunta es, hermano, ¿pecó Job para que tuviera que haber vivido lo que él vivió? No. Si dice la Biblia, Dios mismo dijo de Job que no había un hombre como él en toda la tierra, perfecto. No hay otro como él. Pero él fue quien le dijo a Satanás, te doy permiso para que lo tientes. Solo guarda su alma. Dios permite circunstancias en tu vida. Mira la vida de David. ¿Pecó David? Bueno, David pecó después, sabemos el pecado de Betsabé y la planificación de la muerte, que de paso pagó las consecuencias toda la vida por eso. Si tú lees después los libros históricos, la Biblia dice, este era un hombre conforme al corazón de Dios, con la excepción de lo que le hizo a Urías Etea. Eso Dios nunca lo olvidó. Hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias. Pero David, al principio, siendo un pastor de ovejas, cuando Samuel lo unge como el próximo rey de Israel, empieza él a ser perseguido por Saúl. Él no tenía culpa de eso. David era el ungido, Dios lo ungió. Él no tenía culpa de toda esa persecución, pero Dios quiso quebrantarlo. Dios hizo que padeciera por eso, porque al David padecer lo que padeció, hoy tenemos aquí unos salmos preciosos que nos dan ánimo a nosotros. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lea los salmos, por eso es que nos llenamos. Pablo dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. También se lo dijo a los corintios, a los colosenses, canten con salmos, porque los salmos es donde vemos la fidelidad de Dios. Hubo momentos que David dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Tú estás dormido? ¿No has visto lo que me están haciendo? ¿No has tenido momentos tú, Señor? ¿Qué pasa? Yo te estoy sirviendo. Estoy haciendo las cosas correctamente y sigo en este lío, en este atolladero. ¿Cuándo me vas a sacar? Despierta, Señor. A veces pasamos por eso. Y Dios sabe, Dios conoce nuestras debilidades. Pero yo quiero consolarte en esta mañana y me estoy acercando al final. Quiero consolarte al decirte que a veces hay cosas que tú vas a hacer que son correctas delante de Dios. Pero en medio de esa obediencia, de que tú estás obedeciendo a Dios, tú vas a padecer. No por algo malo que hiciste, sino para crecer. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria hay en que a ti te abofeteen y seas atribulado al tu pecar? ¿Qué gloria hay? Nada. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oye esto, si tú haces lo incorrecto y sufres consecuencias, bueno que te pase, es lo que está diciendo, estoy parafraseando. Estás padeciendo por algo malo que tú hiciste, pero si tú hiciste lo correcto, si tú andas como un cristiano en la palabra y sufres y lo soportas, dice, esto es aprobado por Dios. ¿Sabe lo que significa aprobado por Dios? Que Dios te sacará a flote. Mira, cada vez que padecemos injustamente siendo inocentes, Dios nos hace justicia. ¡Hello! Pónmelo por ahí, María, eso. Cada vez que padecemos injustamente siendo inocentes, Dios nos hace justicia. Somos aprobados por Dios. En otras palabras, Dios te dice, tú estás padeciendo por mí, haciendo el bien, tranquilo, mantente firme, soporta, que yo voy a salir a sacar la cara por ti. Tú verás que mi gloria se va a manifestar en tu vida. Serás aprobado por Dios. Serás un hijo aprobado, no uno reprobado. Oh, gloria a Dios.
Mira cómo dice el capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y el capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, oye, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como que diciendo, tranquilo, que Dios está de tu parte. Vas a ver la mano de Dios. Aunque estés en un foso con el león, tranquilo que Dios te va a sacar de ahí. Dios cerrará la boca del león. Aunque estés en el horno de fuego, Dios no permitirá que el fuego te queme, ni las aguas te ahoguen. Dios estará de tu parte. Dios se glorificó en la vida de Job. Tuvo que ser procesado, tuvo que pasar por eso, pero luego Dios lo prosperó al doble de lo que tenía, dice la palabra. Porque Dios conocía el corazón de Job y Dios no va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Con la prueba te va a también sacar la salida. Oh, gloria a Dios. Mira cómo dice, y con esto termino, y quiero que pongas mucha atención. Porque es tiempo. Mira cómo habla el apóstol Pedro en el próximo verso. Porque es tiempo, verso 18. Verso 17, perdón. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen el Evangelio de Dios? Wow, esto le pido al Espíritu Santo las palabras dadas del Espíritu para comunicar esto a la iglesia. Juicio lo que significa es sacar a luz lo que está oculto. Juzgar es discernir algo que estaba tapado y hacer una declaración sobre ella. Cuando Dios trae juicio, Dios lo que hace es que destapa lo que está oculto y manifiesta su voluntad. Entonces, lo que aquí está diciendo el apóstol es que, mire, si tú padeces haciendo el bien, haciendo el mal, vas a recibir consecuencias. Pero si padeces haciendo el bien, Dios te va a sacar a luz. Ahora, el juicio de Dios tiene que manifestarse en la iglesia primeramente. Dios va a destapar. Oh, gloria a Dios. Dios va a destapar lo que está oculto en la iglesia hoy en la tierra. Hay ministros que están viviendo doble vidas. Hay líderes de iglesia que están viviendo doble y triples vidas. Están viviendo en la carne, sirviendo a Dios y sirviendo a Baal al mismo tiempo. No están caminando en santidad delante de Dios. Hay unos que están jugando a la religión con Dios. Hay gente que tienen una vida fácil, doble, ligera, hipócrita, de apariencias delante de Dios. Lo que está diciendo aquí la palabra, y hermano, estamos viviendo esos tiempos donde el juicio de Dios comenzará por la casa. Nada quedará oculto ante su presencia. La palabra va a destapar el que ande en obediencia o el que ande en desobediencia. Y lo va a hacer Dios. Va a traer juicio primeramente con el cuerpo de Cristo. Tiene que hacerlo con su iglesia primero, porque esa es su amada. Dios tiene, dice, al que allá en Apocalipsis, lo leímos el domingo pasado, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios tiene que disciplinarnos, Dios tiene que castigarnos, Dios tiene que reprendernos duramente para que caminemos en santidad. Pero Él no deja de amarnos, Él no deja de tener misericordia sobre nosotros. Hermanos, si entendiéramos lo importante y lo profundo de estas palabras, yo le oro al Espíritu Santo que traiga convicción a tu corazón de lo serio que es esta palabra. Hermano, esta es la función del ministerio Te Exaltamos Dios. Es un ministerio profético que anuncia la palabra para que despierte, para que los cristianos maduren, para que los cristianos entiendan, sean alumbrados y salgan de la carnalidad y entren a la vida del Espíritu. Esa es la labor del ministerio Te Exaltamos Dios. Aquí tú no puedes quedarte igual. La palabra te va a juzgar. El juicio va a comenzar con la casa de Dios. Por eso es que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Si el justo con dificultad se salva. Cuando dice ahí se salva, no está hablando de la salvación eterna, porque ya salvo tú estás. Tú no eres salvo, esa salvación eterna no fue con dificultad para ti porque tú no tuviste que hacer nada, esa la hizo Cristo. Pero la salvación, la cual se hace dificultuoso para nosotros, es la salvación diaria. Si el justo con dificultad se salva, ¿por qué? Porque tiene tribulaciones, tiene pruebas, Dios lo va a procesar. Dios, para que su carácter se forme en ti, tiene que tallarte en la espada del Espíritu, tiene que cortarte, tiene que penetrarte, tiene que partirte, tiene que discernir, separar lo que es carne de espíritu. Tiene que llevarte a un entendimiento de que estás en la carne. Tiene que llevarte a un entendimiento de que esta es la vida del espíritu y esta es la vida de la carne. Y te va a llevar a convicción. Por eso es que hay gente que no le gusta este ministerio. Este ministerio no es para todo el mundo. Mire, hermano, a mí mismo me ha confrontado Dios con su palabra. Hay gente que, mire, hay gente linda que me aman, pero me huyen de mí. ¿Sabes por qué me huyen? Por la palabra. No pueden escuchar porque huyen y es de la palabra, hermano. Porque conmigo ellos me aman. Oh, ese es el hermano que canta, Carlos Estero Jr., cómo lo amo, qué lindo que canta. Y mientras canto no hay problema. Cuando empiezo a predicar la palabra que Dios me da, no les gusta. Porque es como una espada de dos filos que penetra. ¿Sabe a quién le gusta? Al humilde de corazón. Al que ama a Dios. Que dice, sí, papá, quiero tu disciplina. Quiero tu enseñanza. Dame tu palabra. Fórmate en mí. Que quiero agradarte. Porque no quiero agradar a los hombres. Quiero agradarte a ti. Pero no todo el mundo le gusta. Y yo estoy consciente de eso. Pero como yo no estoy para agradar a los hombres, yo estoy para agradar a Dios. Quiero terminar con Hebreos capítulo 4. Quiero terminar con Hebreos capítulo 4, verso 14. Si estás pasando en este momento por alguna disciplina, algún momento difícil de tu vida, tranquilo. Ya Jesús lo padeció por ti. Mira, Jesús, siendo inocente, lo vituperaron. ¿A ti te han vituperado? A él lo vituperaron, a él lo escupieron, a él blasfemaron contra él, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron el costado. Los cercanos de él, oye, uno de los tres cercanos lo negó, el otro lo entregó. Después el ministerio se le desapareció porque cuando él murió los discípulos cerraron la oficina y se fueron de regreso a sus negocios. No fue fácil para Jesús, pero como él lo vivió, él es un sumo sacerdote que ahora puede compadecerse de lo que estás pasando porque él también lo pasó. Y él te dice, acércate a mí. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás viviendo? Dime, ¿qué estás viviendo? ¿Qué hay en ti que no te deja caminar en paz, que te despierta de noche, que te quita el gozo? Tranquilo, confía en mí, te dice, dame tus cargas, échalas sobre mí. Yo soy tu pastor, yo soy tu gran sumo sacerdote. Miren, en el antiguo pacto, los sumos sacerdotes morían, cada vez morían y morían. Se envejecían o a veces morían en la presencia del Señor porque estaban mal delante de Dios. Pero este murió y resucitó para jamás volver a morir. Y es un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Mira cómo dice, verso 15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Como somos nosotros, así fue tentado él, pero sin pecado. Por eso él te dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estás en prueba, acércate a él. Estás en tribulación, acércate a él. Estás en tribulación, estás en padecimiento, estás en angustia, acércate con confianza a él, que ahí hay un sacerdote que sabe compadecerse de tus debilidades porque fue tentado en todo. Él padeció lo que tú estás padeciendo. Y él te dice, pon tus ojos en mí, confía en mí, que yo te sacaré a flote.
¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo, pero no te quejes más. Gózate. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No te lamentes, no murmures, no te quejes. Dale gracias a Dios. Si tú fuiste edificado en esta mañana, pon ahí, dice, recibí la palabra, hoy Dios me habló. Testifícalo. Compártela con otra persona, compártela con tus seres queridos. Es necesario que otros lo vean. Gloria al Señor. Dice Griselda, esta palabra nos edifica, exhorta y nos afirma. Qué lindo. Así mismo es. Es la palabra la que nos disciplina, hermano. Pero si usted no la quiere escuchar, si usted no quiere congregarse, mire, Dios me ha dado una palabra para el próximo domingo. No se la pierda, por favor. Los hermanos del ministerio Te Exaltamos, Dios. Hay una palabra de parte de Dios para nosotros, para el próximo domingo. No se lo pierda. Quiero instar a los hermanos a que lleve a alguien. Lleve una visita, lleve un hermano, una hermana, un compañero, un amigo del trabajo, un vecino. Invite a alguien. No coma usted solo la palabra. Invite a alguien. Deja que esa palabra fluya. Dice Mama Dori que Papa Frank dice amén. Amen, Papa Frank. I love you. I'm glad you're receiving the word of God. This is the powerful word of God that gives us life in the midst of our trials and tribulations. Gloria al Señor. Dice Carolina, yo recibo esta palabra. Qué lindo. Nancy Almirón, yo recibo esta palabra. Emiliano, estoy dispuesto a ser disciplinado por mi Salvador. Qué lindo. Plácido, yo recibí la palabra tremenda. Amén. Nerio dice, Dios siempre habla en el momento necesario y preciso. Alexa Dávila, recibo la palabra. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a orar. Yo quiero terminar. Y quiero presentar cada petición delante del Señor. Confía. Pastor, pero llevo 2 semanas. Confía. Mira, cuando Daniel estaba orando, el ángel vino después de 21 días y le dijo, escuché tu oración desde el primer día, pero estaba atendiendo unos asuntos. Dios tiene sus propósitos. Él te escucha desde el primer día. Confía, lee la palabra. Esta palabra es la que te va a sostener en la espera. Porque pueden ser unas semanas de espera, pueden ser unos días, pueden ser unos meses o pueden ser unos años. ¿Qué hago, pastor? La palabra es lo que te va a sostener en medio de la prueba. La palabra, la oración, el contacto con Dios, su comunión con Él y la comunión con los hermanos. Hermano, no falte. Ponga ahí, yo estaré el próximo domingo. Hablo con los del sur de la Florida, los hermanos de Miami. Telma, espero verte allí el domingo, junto con toda la familia. Ponga ahí, yo voy a estar el domingo. Zulma, invite gente, llame ahora mismo. Mira, espero que vaya, necesito que vaya, nos vamos a ver allá. Haga obra de evangelismo. Lleve niños, van a haber clases de niños. Confirme que usted va a estar allí. Y que esta palabra usted la recibe. Dice Bessie de Honduras, confío en la palabra de Dios. Dios es fiel. Qué bueno, qué bueno. Padre, oramos en esta hora. Te presento a cada uno de mis hermanos, Señor. Recibo que esta palabra ha penetrado profundamente en el corazón de ellos, que tu Espíritu Santo ha sembrado esta palabra. Como la sembraste en mi corazón, la has sembrado en tu iglesia. Y recibo que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Declaro milagros, prodigios y maravillas. Declaro madurez en tu iglesia. En este nuevo año 2024 declaro una iglesia madura, una iglesia sabia, perfecta, llegando a la estatura de ese varón perfecto, no movida por todo viento de doctrina. Así lo recibo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice María, yo estaré ahí el próximo domingo con la ayuda de Dios. Qué lindo. Gloria a Dios.
Dice Nancy Almirón de Argentina, yo voy a estar ahí, pastor, en el internet. Qué bueno, gloria a Dios.